Leemos Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Todas las dificultades y pruebas que enfrentamos en este mundo tienen como intención inicial hacernos caer. Pero así como fue prometido a Pedro que ni las puertas de Hades prevalecerán contra la iglesia, nada en este mundo puede separarnos del amor de Dios que está en nuestro Señor Jesucristo. Aunque nos desanimemos, nos menospreciemos, Dios jamás nos abandona. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justo, y a los que declaró justo, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también en él todas las cosas? ¿Quién encauzará a los escogidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió, más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Lo único que puede suceder es que demos menos fruto.
Pero no debemos olvidar esta verdad. Yahvé no puede abandonar a los que fueron escogidos desde la eternidad, conforme a su voluntad. Yahvé no puede abandonar a los que fueron escogidos desde la eternidad, conforme a su voluntad. El mundo no puede ceder nada de lo que posee, ni poder, ni honor, ni salud, ni dinero, etc. Pero nosotros, los cristianos, podemos cederlo todo. Incluso si el mundo no exige la vida, la entregamos con alegría. Porque al hacerlo, terminamos más pronto nuestro camino y vamos directamente al cielo. Los cristianos podemos cederlo todo, incluso si el mundo nos exige la vida, la entregamos con alegría, porque al hacerlo terminamos más pronto nuestros caminos y vamos directamente al cielo. Podemos entregarle al mundo todo lo que nos pida, porque así regresamos más rápido a la eternidad. El Señor nos está llamando en esa manera. Ya no debe quedar nada en este mundo que nos ate. El día en que soltemos todo lo que tenemos en las manos, ese día finalmente estaremos delante del Señor. Pensémoslo bien. Mientras estamos atrapados en las tentaciones en este mundo, luchando junto con los demás por lo material, el orgullo y las cosas terrenales, acabando perdiendo todo. Leemos Salmo 73. Salmo 73. Dice así, ciertamente, Salmo 73, versículo 1, dice así, ciertamente Elohim es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados. Viendo la prosperidad de los malvados, porque no hay dolores en su muerte. Y su vientre está lleno de grosura. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo que la soberbia los ciñe con collar. ¿Cuál collar? Y cómo con un manto se visten de violencia. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se burlan y hablan con maldad, con altanería planean la opresión, ponen su boca en el cielo, pero su lengua se arrastra por la tierra. Por eso, mi pueblo va hacia ellos y bebe sus aguas abundantemente y dicen, ¿cómo puede él saberlo? ¿Hay conocimiento el Elión? He aquí
que así son los malvados y sin ser turbados, incrementan su riqueza. Entonces, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y mi castigo viene cada mañana. Si dijera, yo hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos sería infiel. Meditaba pues para entender esto y resultaba ardua tarea ante mis ojos, hasta que, entrando en el santuario de Dios, percibí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos y harás que caigan en la destrucción. Cómo fueron asolados de repente, cómo perecieron consumidos de terrores, cómo al despertar del sueño. Así, Adonai, cuando tú despiertes, despreciarás sus apariencias. Cuando mi corazón se exacerbaba y sentía traspasados mis riñones, era entonces torpe e ignorante, como una bestia ante ti. Con todo, yo siempre estoy contigo. Tú sostienes mi diestra, me guiarás con tu consejo y después me recibirá en gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. En cambio a mí la proximidad de Elohim es mi dicha. En Yahvé Adonai he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Engañados, perdemos lo que teníamos y terminamos viviendo con angustia. Pero cuando, por la gracia de Dios, reflexionamos y nos preguntamos por qué estamos viviendo así y damos un paso atrás, ya no hay nada que no podamos ceder, porque para nosotros está preparando un reino eterno y podemos llamar a Dios Padre. Repetimos, piénsenos bien. Mientras estamos atrapados en las tentaciones de este mundo, luchando junto con los demás por lo material, el orgullo, las cosas terrenales, acabamos perdiéndolo todo. Engañados, perdemos lo que teníamos y terminamos viviendo con angustia. Pero cuando, por la gracia de Dios, reflexionamos y nos preguntamos por qué estamos viviendo así y damos un paso atrás, ya no hay nada que no podamos ceder, porque para nosotros está preparando un reino eterno y podemos llamar a Dios Padre.
Es decir, tenemos acceso a la oración dirigida a nuestro Padre Celestial. También caminamos según la promesa que ellos han recibido. El mundo existe por causa nuestra. El mundo existe por causa nuestra. Sodoma y Gomorra estaban llenas de pecado y Dios las examinó cuidadosamente, pero la razón definitiva de su destrucción fue que no había ni siquiera 10 justos. Sodoma y Gomorra estaban llenas de pecado y Dios las examinó cuidadosamente, pero la razón definitiva de su destrucción fue que no había ni siquiera 10 justos. Génesis capítulo 18, versículo 22-33. Dice entonces, los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, pero Yahvé se quedó aún con Abraham. Entonces, acercándose a Abraham, dijo: ¿destruirás al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella? Última, 32. Entonces dijo: te ruego, no se enardezca mi Señor, y hablaré solo esta vez. Quizá se hallen ahí 10 justos. Y respondió: no, la destruiré por causa de los 10 justos. Y cuando Yahvé acabó de hablar, Abraham se fue, y Abraham regresó a su lugar. Sodoma y Gomorra, llenas de pecado, y Dios las examinó cuidadosamente, pero la razón definitiva de su destrucción fue que no había ni siquiera 10 justos. La razón por la que Barcelona no ha sido destruida hoy es porque todavía hay 10 justos ahí. Porque si no fuera por nosotros, Dios no tendría razón para tolerar este mundo reservado para juicio. Por eso somos los que lo poseemos todo. Nosotros los cristianos podemos ser usados para que muchos de ellos alcancen la salvación. El mundo no tiene paciencia. Solo nosotros podemos soportar. Solo nosotros podemos perdonar. Repetimos, la razón por la que Barcelona no ha sido destruida hoy es porque todavía hay 10 justos ahí. Porque si no fuera por nosotros, Dios no tendría razón para tolerar este mundo reservado para juicio. Por eso, somos los que lo poseemos todo. Nosotros, los cristianos, podemos ser usados para que muchos de ellos alcancen la salvación. El mundo no tiene paciencia. Solo nosotros podemos soportar. Solo nosotros podemos perdonar.
Solo los cristianos podemos bendecir a nuestros enemigos, dar de comer al hambriento que nos maldice, dar de beber al que nos odia, no devolver mal por mal, sino bendecir y orar diciendo: Padre, perdonarlos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 26 al 38. Lucas capítulo 23, versículo 26 al 28. Mientras lo llevaban, echaron mano a cierto Simón Cireneo, que venía del campo, y la cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Y lo seguía mucha gente del pueblo y de mujeres que lamentaban y lloraban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no llores por mí, llorad por vuestras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vienen días en los cuales dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Y también eran conducidos otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados con él. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, unos a la derecha y otro a la izquierda, y repartiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba observando, y también los magistrados se burlaron, diciendo: salvó a otros, sálvese a sí mismo, si este es el ungido de Dios, el escogido. Y también se burlaban de él los soldados, acercándose, ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también una inspiración por encima de él: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba, diciendo: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero interviniendo el otro, reprendiéndolo, dijo: ni aún temes a Dios, tú que estás en el mismo castigo, porque nosotros en verdad justamente padecemos, porque recibimos cosas dignas de las que hicimos, pero este nada malo hizo. Y decía: oh Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hechos capítulo 7, versículo 54 al 60.
Dice, Hechos capítulo 7, versículo 54. Al oír estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujiban los dientes contra él. Para él, lleno de Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. A Jesús en pie. Única frase en pie en el cielo está. Siempre sentado. ¿Por qué? Su siervo Esteban, por su nombre, ha muerto aquí. Dios nuestro Señor Jesucristo no se puede sentando sus siento. Levanta. Y dijo Esteban, he aquí, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie, a la diestra de Dios. Pero ellos, gritando a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Solo los cristianos podemos bendecir a nuestros enemigos, dar de comer al hambriento que nos maldice, dar de beber al que nos odia, no devolver mal por mal, siendo bendecir y orar diciendo, Padre, perdonarlos porque no saben lo que hacen. Solo nosotros somos el puente de la bendición, la única salida por donde fluye la vida. No hay nada más, solo nosotros lo tenemos todo. Señor, abre los ojos de nuestra fe, para que podamos ver las bendiciones espirituales celestiales que ya poseemos. Así podremos orar por el mundo, por los malvados y todos los que están atrapados en la oscuridad,
Sin nosotros este mundo no puede ser perdonado. Somos el pueblo de Dios que lo posee todo. Somos embajadores enviados por el cielo, por el reino de Dios. La cuestión es, ¿por qué estamos perdiendo estos privilegios? ¿Por qué estamos perdiendo estos privilegios? Leemos Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. En Jesucristo. El problema es que constantemente olvidarnos a Cristo en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra vida. ¿Por qué estamos perdiendo estos privilegios? El mundo no puede ceder nada de lo que posee, ni poder, ni honor, ni salud, ni dinero, etc. Pero nosotros los cristianos podemos ceder todo. Incluso si el mundo nos exige la vida, la entregamos con alegría, porque al hacerlo terminamos más pronto nuestro camino y vamos directamente al cielo. Señor, abre los ojos de nuestra fe para que podamos ver las bendiciones espirituales celestiales que ya poseemos. Así podremos orar por el mundo, por los malvados y todos los que están atrapados en la oscuridad. Sin nosotros, este mundo no puede ser perdonado. Somos el pueblo de Dios que lo posee todo. Somos embajadores enviados por el cielo, por el reino de Dios. ¿Por qué estamos perdiendo estos privilegios? El problema es que constantemente olvidamos a Cristo en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra vida. ¿Por qué? Cuando aparece el nombre de Jesucristo, siempre va a acompañar de la cruz. Y si no hay cruz, no es verdadero. Porque en esa cruz está siempre unida nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos? La cruz de Cristo es una cruz de sufrimiento. Es una cruz empapada completamente con la sangre redentora del Señor Jesús. Esta cruz muestra con claridad a toda la humanidad y la gravedad y profundidad del pecado. Esta cruz muestra la gravedad y profundidad del pecado y revela con crudeza la corrupción y debilidad del ser humano. Por eso, en las iglesias falsas, los falsos profetas y falsos pastores de hoy no hablan de la cruz de Cristo. ¿Por qué?
sus clientes no quieren escuchar ese mensaje. Somos pecadores. Sus clientes no quieren pecadores. Por eso desaparece. Sus pensamientos, sus palabras desaparecen en Jesucristo. Significa abandonar nuestro Señor Jesucristo. Pero esas no son iglesias verdaderas, sino organizaciones disfrazadas de iglesia al servicio de Satanás. Además, la cruz confronta constantemente con la seriedad de nuestros propios pecados. Muchos de los que asisten a la iglesia fracasan siempre en el mismo punto. Han dejado de lado la cruz. Una vida de fe sin la cruz, dice, creen en Dios, asiste regularmente al culto, ora en el nombre del Señor Jesucristo, etc. Pero en su vida no se ve la cruz. Solo buscan el poder de Dios con esfuerzo humano y se exigen respuestas y bendiciones. El contenido de sus oraciones se limita a peticiones motivadas por deseos egoístas, los deseos de la carne, los deseos, los ojos, la vanagloria de la vida. No buscan sacrificio ni obediencia, sino únicamente de realización personal. Repetimos, muchos de los que asisten a la iglesia fracasan siempre en el mismo punto. Han dejado de lado de cruz. Una vida de fe sin la cruz, dice, creen en Dios. Prácticamente ateos. Asiste regularmente al culto, ora en el nombre del Señor Jesucristo, etc. Pero en su vida no se ve la cruz. Solo buscan el poder de Dios con esfuerzo humano y le exigen respuestas y bendiciones. El contenido de sus oraciones se limita a peticiones motivadas por deseos egoístas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No buscan sacrificio ni obediencia, sino únicamente la realización personal. Es decir, piden el poder de Dios solo para lograr su propio éxito. Sin estar en Jesucristo, buscamos a Dios de esta manera. Estar en Jesucristo es la base y el fundamento de todo. Sin esta base y raíz, si soltamos esto de nuestras manos
incluso comenzamos a tratar al Dios Todopoderoso como si fuera nuestro sirviente. Ojo, como si fuera el genio que sale de la lámpara de Aladino. Comenzamos a usar a Dios para nuestros fines. En este punto ya no hay espacio para la adoración verdadera. Por eso sus labios se llenan de quejas y reclamos, porque el genio no obedece como ellos quieren. Por eso sus labios se llenan de quejas y reclamos. ¿Por qué? Dios no obedece como ellos quieren. La razón por la que la boca de un cristiano, que debería estar llena de gracia y alabanza, salen quejas, es porque ha perdido de vista lo que significa estar en Cristo Jesús. Leemos Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 2. Versículo 1 al 10. Dice así: ¿por qué? Quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados, sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Pues ¿por qué? Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesús, el Mesías, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Mirad que no haya que nos esclavice por medio de filosofías y huescas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que Pablo considera especial para todas las iglesias y todos los cristianos es el fundamento y la raíz. En los versículos Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 9 del capítulo 2 dice que todo está en Cristo Jesús. Si soltamos a Cristo Jesús,
de inmediato regresamos a los deseos de la carne y la mirada del pecado. Y cuando volvemos a mirar desde la perspectiva del pecado, el cristianismo deja de tener sentido para nosotros. Ya no hay nada por lo cual morir. Uno se descubre a sí mismo como alguien pobre y vacío. Entonces uno piensa, el cristianismo no es nada, todo es fachada. En el momento en que se pierde a Cristo, los pastores parecen estafadores y la iglesia se vuelve algo ridículo. Y así surgen las preguntas. ¿Tiene que ser necesariamente Jesús? Si es otro, ¿por qué no Mahoma? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no un chamán? ¿No basta con vivir bien? Esto se llama pluralismo religioso. ¿Por qué la iglesia ha llegado a este estado tan lamentable? La razón es una sola, porque hemos dejado vivir en Cristo Jesús. Hoy en día, muchas iglesias alrededor del mundo han caído en este error. ¿Por qué la iglesia ha llegado a este estado tan lamentable? La razón es una sola, porque hemos dejado de vivir en Cristo Jesús. Hoy en día muchas iglesias alrededor del mundo, casi 95% más, han caído en este error. El movimiento WWCC, WEA, el ecumenismo, el movimiento del Rausana, el cristianismo musulmán, se llama Crislam, el pluralismo religioso, el evangelio sin cruz y mucho más. Pero en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en Él está el misterio de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Si también nosotros estamos llenos en Él, arraigados en Él y edificados en Él, entonces de nuestra boca fluirán sin cesar la alabanza y la gratitud. En Jesucristo vemos que somos pecadores y al mismo tiempo vemos que Dios está vivo, que nos ama, que Él es el Señor de todo el universo y que nos ha dado una herencia gloriosa. Por eso Pablo confiesa, Efesios 1, capítulo 3 hasta 14. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías,
quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Hasta 14. También vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arrastre nuestra herencia hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Os pregunto, ¿no tiene gozo en tu fe? ¿Te falta seguridad? ¿Está lleno de quejas y frustración? Decide hoy, ahora mismo, volver a Cristo, en Jesucristo. Decide ahora mismo volver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tienes? ¿No tienes gozo en tu fe? ¿Te falta seguridad? ¿Estás lleno de quejas y frustración? ¿No tienes satisfacción? Decide ahora mismo volver a nuestro Señor Jesucristo. Para esto debemos clamar a Dios, Padre Celestial. Abre los ojos de mi fe para que pueda ver las bendiciones que me has dado en Cristo. Abre mis oídos de fe para poder oír la realidad de esas bendiciones. Llena mis labios de gratitud y alabanza por lo que he visto y oído. Dame pies que se muevan sin detenerse hacia donde se necesita mi ayuda. Dará la evangelización. Dame manos que puedan suplir las necesidades de otros. Que así la tierra se llena de conocimiento de Dios. Y veamos la gloria del Señor Jesús expandirse. Repetimos, ¿no tienes gozo en tu fe? ¿Te falta seguridad? ¿Estás lleno de quejas y frustración? ¿No tienes satisfacción? Decide ahora mismo volver a nuestro Señor Jesucristo. Para esto debemos clamar a Dios. Padre Celestial, abre los ojos de mi fe para que pueda ver las bendiciones que me has dado en Cristo. Abre mis oídos de fe para poder oír la realidad de esas bendiciones. Llena mis labios de gratitud y alabanza por lo que he visto y oído. Dame pies que se muevan sin detenerse hacia donde se necesita mi ayuda. Dará la evangelización. Dame manos
que pueden suplir las necesidades de otros. Que así la tiene, se llena de conocimiento de Dios y veamos la gloria del Señor expandirse. Haz que muchas almas encuentren hoy su lugar bendito y que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se extienda con abundancia. Nuestra fe es débil, inmadura, sin santidad, sin enfoque eterno y sin profundidad espiritual. Por eso, debemos seguir la oración del Pablo. En Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza. No, para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de gloria de su herencia con los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza. ¿Qué creemos? Que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que podamos verlas por fe, escucharlas por fe, tocarlas con nuestras manos y abrir nuestros labios en gratitud y alabanza para siempre. Que podamos gozarnos en esas bendiciones por la eternidad y disfrutarlas plenamente. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, a través de tu pueblo. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.